de crecimiento, de remodelación, de autorreparación, un 5%, en promedio un 5% del total de nuestros huesos se encuentra siempre en este proceso que se llama remodelación. Sobre todo en el adulto, en las fases de crecimiento, pues hay un desarrollo importantísimo, ¿no? Sobre todo a nivel intrauterino y en las primeras etapas, la infancia y la pubertad, en el crecimiento óseo. Y también en los mecanismos de reparación, ¿no? La pérdida de continuidad o de solución en las estructuras óseas, pues genera también hueso, ¿no? Son pocas las condiciones en las que se genera hueso, se genera en las etapas de crecimiento, se genera para reparar fisuras o fracturas, y este mecanismo de remodelación en el que se encuentra el hueso en forma más o menos permanente, un 5%, ¿no? Hay algunos tejidos que tardan más, hay algunos otros que tardan menos, pero en promedio es un 5%. Este hecho de encontrarse siempre en remodelación contribuye, y también las funciones del hueso contribuyen al equilibrio, a la homeostasis en el cuerpo. Brindan sostén y protección. No se entendería el mecanismo de la locomoción y del movimiento sin las estructuras osteomusculares y las articulaciones. El esqueleto también tiene la función de proteger, sobre todo a nivel del esqueleto axial, el cráneo, o la calota o calvaria, como quieran citarla según las diferentes literaturas, tiene por objetivo proteger los hemisferios cerebrales, la base del cerebro, y luego toda la columna vertebral, el espacio intervertebral, el foramen intervertebral, bueno, tiene la función de proteger la prolongación del sistema nervioso central, que es la médula ósea. También es el órgano fundamental para la hemopoiesis o hematopoiesis. Recuerden ustedes que las principales células se producen en la médula ósea, como la eritropoiesis que se da a nivel de la médula ósea, y también las células blancas, los monocitos, y las células del sistema de defensa, el sistema inmune. Los linfocitos T que se producen en la médula ósea migran al timo en los primeros años de la vida, maduran en el timo y luego se van a toda la circulación. Y finalmente también los linfocitos B, estas dos células principales en el sistema inmune adquirido, ¿no? Que maduran en la médula ósea y se van a toda la circulación, a las diferentes estructuras del sistema linfático a nivel de ganglios y vasos para hacer las funciones de protección. Entonces, sostiene, protege, produce hematopoiesis, y también es un importante almacén mineral y de triglicéridos. Recordar aquí que del 100% del calcio que tenemos en el cuerpo y que es necesario para el equilibrio hidroelectrolítico, un 2% apenas se encuentra circulante en la sangre. El 98% restante está en los huesos. Entonces son condiciones importantes para el futuro del organismo. Las condiciones de osteoporosis, que afectan particularmente, por ejemplo, a mujeres, pues no es otra cosa más que una pérdida en ese equilibrio y en esa función básica de los mecanismos de destrucción y formación de hueso nuevo, que es la remodelación. Entonces, almacén importante de minerales, calcio, sobre todo, y también la médula ósea amarilla como almacén de triglicéridos. Entonces, son por ahí 5 o 6 funciones del hueso demasiado importantes que hay que tener siempre en cuenta. Cualquier alteración en estas áreas significa un cambio en la economía del organismo y, por supuesto, un estado alterado. Aquí una definición que me parece importante para el hueso. Hace algunos años, no tantos, pues se consideraba el hueso prácticamente tejido muerto. Y como no tiene en sí mismo terminales sensitivas y no siente el hueso, bueno, se pensaba en esas cosas. La verdad es de que es un órgano y como tal cumple funciones importantísimas, y el periósteo
interno y el endostio por la parte de adentro le confieren sensibilidad también, ¿no? No duele la matriz ósea en sí, pero sí los recubrimientos que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es el hueso? Y eso les va a quedar muy claro ahorita recién que vienen de este módulo. Pues es la suma de diferentes estructuras: hueso, cartílago, tejido conectivo denso, epitelio, tejido adiposo y tejido nervioso. La suma de todas estas estructuras hace esa unidad que es el hueso. Entonces, les digo, antes se creía que no cumplía funciones, ahora se sabe que sí, y que está en constante movimiento. Entonces, el tejido óseo, el hueso en sí, es un tejido vivo, complejo, dinámico, y que va a experimentar permanentemente un proceso continuo llamado remodelación, proceso que declina con la edad y le confiere entonces al adulto mayor ese concepto de fragilidad. Los mecanismos de remodelación ósea disminuyen por diferentes factores endocrinológicos. Entonces es cuando llegamos a esa etapa en la que, por ejemplo, a ustedes ahorita que tienen 20 años, pues sufren una fractura, no pasa de que se las alineen, les coloquen un yeso y santa paz, ¿no? En 3 o 4 semanas les retiran el yeso y lo que sigue es rehabilitación y ya. Pero no es la misma circunstancia en un adulto mayor, ¿no? Los mecanismos de remodelación se alteran, disminuyen, y entonces vienen las complicaciones. Implica para ellos postración, cama y complicaciones con alguna trombosis o con algún trombo que se desprende y viaja en el torrente sanguíneo y ya les produjo una embolia, ¿no? Un embolismo. Entonces, considerar siempre los cambios de las estructuras de los órganos y los tejidos en función de la edad. Aquí en general vamos a hablar del adulto, el adulto sano, ¿no? Todo, y lo vamos a ver fundamentalmente en la parte de biomecánica y de movimiento, todo el armazón de huesos con sus cartílagos, todo el armazón óseo y sus cartílagos, así como los ligamentos y tendones, las fascias, las aponeurosis, ya veremos estrictamente qué es uno y qué es otro. Todo eso constituye el sistema esquelético. Y la osteología, bueno, como el estudio de la estructura ósea y el tratamiento de las enfermedades y los huesos. Vamos a ver por ahí alguna otra definición cuando veamos las generalidades de articulaciones. Una descripción más general de las funciones del hueso, una por una. Vean ustedes, otro detalle importante, aproximadamente una quinta parte del peso total del cuerpo es responsabilidad de la estructura ósea, ¿no? Cumple 6 funciones básicas. Sostén, pues la estructura del organismo que da mediante la prolongación de las fascias y las aponeurosis de cada músculo, pues forman los tendones y estos se insertan en esos sitios de reparo anatómico importantes, relieves, protuberancias, apófisis, y da sostén a los tejidos blandos, el punto de inserción de los músculos esqueléticos. Recordar también la diferencia entre el músculo esquelético y el músculo liso, aunque a lo mejor lo revisamos aquí. El músculo esquelético pierde fuerza en relación a la edad. La musculatura lisa mantiene todo el tiempo también su fuerza, ¿no? Uno de carácter voluntario, el músculo esquelético en general, aunque hay obviamente sus excepciones, y el involuntario, o del sistema nervioso autónomo, el músculo liso. La función de protección, ya se las nombraba yo, protege de lesiones, órganos internos importantes, sobre todo el esqueleto axial, el cerebro, la médula espinal, las costillas por Dios, el Alzheimer, ¿no? Y el manubrio, cuerpo y apófisis chifoides, ¿cómo se llama? ¿Esternón? El esternón, maldita sea, el esternón, me acuerdo sus partes y no el nombre. El esternón hacen una especie de caja de protección para los órganos torácicos, pulmones, mediastino y el pericardio, lo que contiene el corazón. Todas esas estructuras, su función hasta ahí es
protección. El hueco pélvico, con los dos huesos coxales, que por detrás se unen con el hueso sacro, prolongación de la columna vertebral, y por delante, mediante una articulación tipo sínfisis, pues hacen un hueco que se llama hueco pélvico y que protege todas estas estructuras fundamentales para la reproducción, los órganos genitales masculinos o femeninos, ¿no? Incluido el útero, los ovarios, la vejiga, ¿no? Y bueno, una buena parte de la cavidad de los intestinos y del el recto, intestino delgado, ¿no? Colon. Entonces, protección. La otra es la asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se van a fijar a las estructuras óseas y bueno, mediante el mecanismo de la célula muscular que comparte algunas propiedades parecidas a las del sistema nervioso, ¿no? La excitabilidad eléctrica, la capacidad de contractilidad y relajación, bueno, le van a dar un punto de soporte y movimiento y generar así el movimiento, ¿no? El equilibrio mineral, vean ustedes, el almacenamiento y liberación, sobre todo calcio, también fósforo, magnesio, van a estar ahí participando en el equilibrio de la producción mineral para los líquidos intra y extracelulares y sobre todo para la actividad muscular que requiere en buena medida del calcio, el potasio, ¿no? La producción de células sanguíneas ya se los comentaba yo, ¿no? Particularmente los huesos largos y los huesos grandes van a tener una estructura de tejido conectivo denominada médula ósea roja, y ahí la producción de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Que el sitio de destino y de destrucción y reabsorción de plaquetas ya no es la médula ósea, sino el vaso, ¿no? Este proceso es el que se denomina hemopoiesis o hematopoiesis. El término es muy bien empleado en los dos casos. Hemo es sangre y poiesis es generación, producción, ¿no? Desarrollo. Y finalmente el almacén de triglicéridos, la médula ósea amarilla, ¿no? Está constituida por adipocitos o células de tejido graso en los que se almacenan triglicéridos, que es una buena fuente importante para energía de origen químico, ¿no? Hay un resumen de las funciones del tejido óseo. Y ahora un repaso muy general de lo que revisaron también en el módulo 1, ¿no? La principal clasificación: largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Ya sabemos, en los largos va a predominar la longitud sobre lo ancho o alto. En los cortos, pues más bien es un hueso tipo, si fuéramos exagerados, diríamos es un hueso cubo, ¿no? Es más o menos lo mismo de largo, de ancho que de alto, ¿no? Los huesos planos predomina a veces la longitud sobre el grosor o el espesor o la altura, ¿no? Y los irregulares, aquellos que no les encontramos ni pe ni pa. Y hay ejemplos para todo, ¿no? Hueso largo, por ejemplo, como los de el fémur, el húmero, la tibia, el peroné, o el mismo esternón, ¿no? O las costillas, que son largos. Cortos como los huesos de la primera y segunda fila del carpo, ¿no? Los huesos cortos. Los planos, el esternón podría ser una especie de hueso plano. Los huesos planos del cráneo, ¿no? Sobre todo los parietales. Irregulares como todos los huesos de la columna vertebral. Y sesamoideos, el principal de ellos, ¿se acuerdan cuál es? El más grande de los sesamoideos. ¿Ya están ahí, chicos? ¿No es el de la rótula, doctor? Correcto, la rótula, así es el más grande de los sesamoideos. Solemos tener sesamoideos en las manos, en los pies, a veces en los sitios de articulación, ¿no? Por aquel desarrollo embrionario en el que terminan por no fusionarse con la matriz y se quedan ahí los huesos sesamoideos. Pero el más grande de todos, o que se considera sesamoideo,
pues es el de la rótula, ¿no? Cuya función es ampliar la base del movimiento de la rodilla. Entonces, es una definición muy... pues aquí tenemos algunos ejemplos, vean ustedes. Los huesos largos, los planos, los irregulares, los sesamoideos, o los huesos cortos. Y aquí, bueno, lo que acompaña a cada una de las definiciones, ¿no? Más largos que anchos, pues son los largos. Y ahí a los largos, además, recordar en la anatomía y su configuración, reconocer las partes importantes del hueso largo, ¿no? Las epífisis, las diáfisis, las metáfisis, como sitios importantes de reconocimiento, ¿no? Los huesos cortos, que suelen ser cúbicos, igualmente largos y anchos, y ahí teníamos de ejemplo los huesos del carpo, ¿no? ¿Cómo eran? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, o los otros, ¿no? El trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso, así más o menos ordenados, primera y segunda fila, ¿no? Los huesos planos, que generalmente son delgados y están formados por dos capas, ¿no? Y función, protección o inserción muscular. Protección como en el cráneo, ¿no? O en el tórax, ¿no? Con el esternón. Los huesos irregulares que van a formar estructuras complejas, ¿no? Las vértebras o los huesos de la fusión del ilion, isquion y pubis que hacen el hueso coxal, o bien los que están en la parte que corresponde al talón, ¿no? Lo que coloquialmente denominamos como talón, ¿no? El astrágalo y el calcáneo, ¿no? Que son huesos particularmente irregulares, ¿no? Sesamoideos, el nombre les viene por lo parecido a las semillas de sésamo, las palmas de las manos, plantas de los pies, o el de la rótula, ¿no? Particularmente, ¿no? Que ya mencionábamos. Recordar también, esto recuerdo, lo vieron allá en introducción a la medicina, ¿no? Cuando hablaron de todos los huesos, que todos tienen característicos reparos de superficie. ¿Qué son los reparos de superficie? Bueno, estas características que definen y separan un hueso de otro y que le dan, por lo tanto, una característica propia y que uno puede tener el hueso en la mano y sin lugar a dudas define si es un hueso corto, un hueso largo, qué parte del cuerpo corresponde, o incluso si es lado derecho o lado izquierdo a veces, ¿no? Entonces, eso por los reparos de superficie, las particularidades estructurales que van a estar adaptadas para cumplir funciones específicas. La mayoría en los primeros años de vida pues no están presentes, pero aparecen merced al desarrollo de ciertas fuerzas. Hay todavía por ahí una discusión, qué es lo que genera los reparos anatómicos, ¿no? La funcionalidad o la genética. Yo creo que es una combinación de ambas. Debe de estar la parte genética para que la kinesiología, el movimiento, la locomoción, estimulen y se dé la formación del reparo. Pero si no hay ahí la información genética, bueno, no se va a formar el reparo por más que jalemos o que presionemos, ¿no? Dos tipos principales de reparos anatómicos tiene que ver con el modo en el que están hechos. Los primeros son depresiones y orificios. Esto es, si uno toca, son concavidades, están hacia adentro. Y la característica general de estas depresiones y orificios, bueno, es que permiten el paso de tejidos blandos, ya sean vasos sanguíneos, nervios, ligamentos o tendones, ¿sí? Estas depresiones y orificios son sitio de acomodo de estructuras vecinas y por lo tanto son sitios ideales para la formación de articulaciones. Entonces son espacios, digamos, relativamente huecos, ¿no? Y el otro grupo de reparos anatómicos importantes son las apófisis o proyecciones o las excrescencias, que estos van a ir hacia afuera, son, en lugar de concavidades, son convexidades, son proyecciones hacia el exterior y participan en la formación de la articulación. Es una parte cóncava en una estructura ósea generalmente se va a corresponder con una parte convexa de la estructura ósea vecina y por lo tanto se acomodan para formar una articulación. Las hay tan exactas, ¿no? Que tienen nombres particulares, ¿no? Por ejemplo, las
en artrosis o la sencilla de montar, ¿no? Ya las vamos a revisar en su momento, no se preocupen. Entonces, dos tipos de reparos anatómicos importantes, recordar y no olvidar a partir de ahora y para siempre, ¿no? Las depresiones y orificios y las apófisis o proyecciones o excrescencias, ¿no? Igual van a ser también formación de articulaciones o también sitios de inserción para tejidos conectivos como las estructuras musculares. Va a cortarse en menos de un minuto. Si quieren, le dan reiniciar y ahorita nos volvemos a conectar todos. Por favor.